a la presentación de hoy. Si es que por OB no se escucha o no se ve bien las páginas, van a disculpar mi usuario, no sé qué ha pasado porque sale una palabra ahí que no es. Soy la doctora Fiorella Portilla, algunos de ustedes ya me conocen, soy neuróloga del Hospital María Auxiliadora. Nos ha tocado una clase de intoxicaciones crónicas. Vamos a revisar un poco sobre algunos tóxicos Doctora, ¿logra asociados escuchar? a uso generalmente poco común y otros de uso más habitual, pero que tenemos que saber reconocer. Se pueden dar manifestaciones diversas y son de diagnóstico diferencial sobre todo. ¿Alguien levantó la mano? ¿Alguna duda? ¿Me logra escuchar? Se le escucha muy bajo. Bien. Si no, me pueden escribir en el chat sus preguntas y yo voy resolviendo si tienen alguna duda o hay algún problema, ¿sí? No se escucha. A ver, espérenme un momento ya. Creo que es por el ámbito. Ok, ahora, ¿se escucha mejor? Recording in progress. Sí, doctora, ¿me logra escuchar? A ver, ahora se me escucha mejor, se me escucha, me avisan. Como les mencionaba, la presentación de hoy vamos a conversar un poco de las intoxicaciones crónicas, que son exposiciones un poco atípicas, antes eran un poco más frecuentes debido a que no había mucha regulación sobre estos tóxicos que vamos a mencionar, sobre todo en el uso de algunas empresas, de algunas fábricas, en el consumo Recording in incluso progress. de algunas personas que tenían un uso habitual de tipo recreativo, pero que no era tan regulado y entonces en épocas iniciales se logró pues hacer algunos estudios sobre qué pasaba incluso en efectos muy severos de estos tóxicos. Por eso es que se llega a dar manifestaciones clínicas neurológicas que están descritas, pero que hoy en día ya, gracias a la regulación, no se logra ver de forma tan frecuente. Así que son usualmente de diagnóstico diferencial. ¿Ok? Una intoxicación crónica se refiere a la exposición prolongada a una sustancia tóxica que resulta en efectos adversos acumulativos en el organismo. A diferencia de una intoxicación aguda, vamos a decir que una intoxicación crónica tiene que ver con el tiempo de duración de exposición, ya sea en una exposición mínima o en una exposición grande. Usualmente vamos a ver que para que se presente la sintomatología en el sistema nervioso, tiene que haber una exposición prolongada, quizá en dosis bajas, que inicialmente el paciente le da síntomas menores y que pueden pasar desapercibidos. A pesar de que la barrera hematoencefálica es un limitante y que debería ser una protección, estos tóxicos logran pasar la barrera hematoencefálica a través del acceso por el flujo sanguíneo y finalmente causar deterioro neurológico, ya sea por afectación directamente neuronal o por trastornos bioquímicos. Entonces vamos a definir neurotoxicidad a la capacidad de inducir efectos adversos al sistema nervioso central, también al sistema nervioso periférico o a los órganos de los sentidos. Y también decimos que un producto químico es neurotóxico cuando es capaz de producir un patrón constante de disfunción neuronal o cambios en la química o estructura del sistema nervioso. Entonces ya quedó claro que es tanto químico como estructural. Se manifiesta como un continuo síntoma y efectos que dependen de la naturaleza del producto químico, la dosis, la duración y las características del individuo expuesto. Obviamente no es lo mismo que esté un niño expuesto a una toxina versus una persona quizá adulta que trabaja en un centro laboral en el cual tiene una exposición de diferente proporción y en diferentes situaciones quizá de protección o no protección. Entonces vemos que el daño se puede medir en niveles, donde el daño mínimo puede estar desde síntomas subjetivos reversibles, ¿no? En el que el paciente va a tener quizá síntomas muy sutiles que los va a pasar desapercibidos, quizá de índole más psicológica, y luego van avanzando hasta síntomas subjetivos irreversibles, síntomas bioquímicos, como por ejemplo alteración en los parámetros bioquímicos, y en un nivel 4 ya alteraciones fisiológicas o del comportamiento. En este caso, por ejemplo, se pueden observar alteraciones también de los exámenes de potenciales evocados, electroencefalograma, en las pruebas psicológicas o del comportamiento. Entonces ya a la evaluación del paciente ya noto los cambios
muy evidentes que son sugestivos de que hay una patología neurológica, pero quizá en etapas tempranas no voy a encontrar un examen importantemente alterado que me pueda determinar que realmente está en una afectación, pero eso no significa que no pueda yo hacer un diagnóstico de una exposición a algún tipo de tóxico. Las alteraciones neurológicas propiamente ya se van a dar en un nivel alto, como pueden ver ya casi llegando al nivel más alto que es el 6, donde hay alteración en la exploración neurológica. Yo evalúo a mi paciente y ya no solamente hay un componente en exámenes paraclínicos o en la evaluación psicológica, sino que el paciente también ya tiene cambios físicos asociados al deterioro que producen los tóxicos. Morfológicamente también puede haber tanto por muerte celular y axonopatía, así como alteraciones morfológicas subcelulares. Entonces vemos que los neurotóxicos pueden afectar tanto tanto a la parte neurológica como a los comportamientos asociados a la exposición, como por ejemplo efectos generales, baja de apetito, cefalea, depresión y somnolencia, trastornos propiamente motores como convulsiones, debilidad, paresia, temblores, contracciones, falta de la coordinación y anomalías de los reflejos. Efectos cognitivos, dificultad para concentrarse, fatiga, problemas de la memoria, confusión, trastornos del aprendizaje y el lenguaje, lentitud de la velocidad mental, falta de iniciativa, y en efectos sensitivos, trastornos visuales, trastornos auditivos, ¿no? Como por ejemplo zumbido de los oídos, tinnitus, alteraciones del equilibrio y trastornos del dolor y el tacto. Y en el caso de los pacientes con trastornos del ánimo y la personalidad, que ya decíamos que se pueden ver como efectos psicológicos, trastornos del sueño, excitabilidad, depresión y ansiedad, aumentos de irritabilidad, delirio, alucinaciones, irritabilidad, nerviosismo, pérdida de la actividad sexual y tensión. Entonces, vemos que la presentación es muy variada, es casi todo el sistema nervioso que puede verse alterado en estos pacientes. Quizá podríamos decir que un paciente con una posible sospecha de un efecto tóxico va a tener una presentación clínica multiestructural, tanto a nivel cerebral, a nivel del sistema nervioso periférico, a nivel medular y a nivel muscular. Si un paciente está presentando un compromiso de todas las estructuras neurológicas, tengo que considerar que podría asociarse a un neurotóxico. El aumento de la dosis de la exposición definitivamente va a ser significativo para determinar el grado de severidad de la presentación. Por ejemplo, si tiene síntomas leves, quizá puede darse cambios solamente funcionales, pero conforme voy teniendo mayor dosis de exposición, pues este va a asociarse con mayores síntomas tanto sensitivos, motores, cognitivos, emocionales, y finalmente pueden haber hasta cambios irreversibles. Esto va a tener que ver no solamente con la importancia de detectar temprano, sino también hacer regulaciones, que era lo que conversábamos al inicio, para poder evitar la exposición prolongada de nuestros pacientes, de las personas, a tóxicos, así sea en dosis mínimas. Vamos a empezar hablando de la intoxicación por plomo. Vemos que el plomo fue sustituido por otros materiales hoy en día en la industria por la alta frecuencia de intoxicaciones que se dieron asociadas a esto. Estos se utilizaban, por ejemplo, se vio en la época de los 80, 90, en niños que tenían usualmente juguetes que estaban utilizados para eran pintados con plomo y la pintura tenía este contenido y ellos al ponérselos en la boca tenían un consumo del plomo y esto empezaba a presentar pues, síntomas de intoxicación. Intoxica tanto al sistema nervioso central como al periférico y puede darse también en grados de intoxicación aguda severa en niños con edema cerebral, ¿no? Genera edema cerebral. En el caso de la intoxicación crónica, que es lo que tenemos que conversar, hay una exposición prolongada a niveles bajos. Quizá este niño juega todos los días o cada cierto tiempo con estos juguetes, estos implementos, y los utiliza transitoriamente y luego los deja. Entonces ahí hay una exposición de baja cantidad de plomo, pero progresiva y acumulativa. Esto puede generar inicialmente cambios conductuales, cognitivos, entonces quizá el paciente puede darse irritabilidad, cambios en la concentración, como veíamos, de tipo más de índole psicológico y cognitivo. Vemos que el plomo va a llegar finalmente, después de haber llegado a la sangre, a depositarse en los huesos. Este puede llegar a la sangre desde tejidos blandos por tacto
un porcentaje también a través de la vía gastrointestinal, como decíamos, por consumo, por contacto a través de la boca, y por el sistema respiratorio. ¿Okay? También puede haber inhalación a través de contactos ocupacionales, gasolina, tabaco, pinturas, etc. Y esto puede generar que el paciente tenga una llegada de plomo a la sangre. La sangre finalmente va a hacer que se deposite este plomo en los huesos y puede estar muchos años depositado en los huesos sin generar ningún síntoma. Sucede que a veces los pacientes, conforme va pasando los años, frente a cualquier estresor, pueden tener algún tipo de alteración de la estructura de los huesos. Y esto va a generar que quizá por una fractura, por ejercicio, por la edad, trastornos fisiológicos como el embarazo, la lactancia, el crecimiento, pueden generar pues que el hueso, al generar más trabajo, descargue este plomo a la sangre nuevamente y genere síntomas de un momento a otro. Entonces podría ser que un paciente tuvo un contacto con plomo durante la niñez y en una edad adulta pueda tener, producto de una fractura, por ejemplo, la descarga de plomo y empezar a presentar los síntomas. La intoxicación por metales pesados por plomo se sabe que es una exposición sostenida aún en escasa magnitud, es decir, que las plombemias pueden ser incluso menores a 5 picogramos por decilitro y aún así generar alteraciones neuromotoras. Como les decía aquí, entonces si se consume a través de la dieta o se recibe a través del aire, puede estar en el hueso por 20 a 30 años, en la sangre por 35 días y en los tejidos blandos por 40 días. Y en el caso de la sangre se elimina a través de la orina y en el caso de los tejidos blandos se elimina a través de la bilis, el sudor, las uñas y el pelo. Entonces realmente no va a ser tan sencillo tampoco lograr determinar si es que hay plomo haciendo solamente un estudio de orina o sangre. Si este sale negativo, pues lamentablemente no nos descarta al 100% que esta podría haber sido la causa. Resulta en alteraciones neuromotoras, pérdidas irreversibles de la inteligencia, problemas de la conducta y bajo rendimiento escolar. También existe la neuropatía plómbica, que es predominantemente motora y puede producir pseudoparálisis del radial o trastorno de los músculos pequeños del pie. También, como pueden ver en la imagen, puede simular una esclerosis lateral amiotrófica. Entonces, esto es un diagnóstico diferencial de ELA, ya que produce hipotrofismo de las áreas tenares y hipotenares y también puede producir cambios en los reflejos de los pacientes, ya que produce también neuropatía. Entonces, al producir hipotrofismo, al producir cuadriparesia, mano caída, hiporreflexia, puede alterarse pareciendo, impresionando que el paciente tiene netamente ELA, y en realidad es una intoxicación por plomo. También decíamos que puede ver esto que mencionábamos en la pseudoparálisis radial, pueden ver aquí, y la sospecha es básicamente clínica y puede haber algún antecedente de tipo profesional, y como les mencionaba, algún antecedente quizás de una fractura ósea que pueda haber desencadenado la activación de paso de plomo rápidamente a la sangre. Se confirma con el aumento del plomo en el cabello, o sea, lo más fiable es hacer estudios del pelo, y el incremento de excreción urinaria de plomo tras la dosis de ácido etildiamino tetracético, ETA. Y también se puede ver porfirinas en la orina y ácido delta aminoleucínico en sangre. El tratamiento es con quelantes, ¿ok? Muy bien, también se puede ver intoxicaciones por mercurio. En el caso del mercurio, hubo un episodio que fue el más representativo, que es el llamado desastre de la bahía de Minatama, en el cual se empezaron a ver que en una zona donde, en un pueblo llamado Minatama, habían una fábrica cercana donde se manejaba metales, y en este caso se utiliza pues el mercurio para poder separar, por ejemplo, el oro, ¿no? Y en esta situación, al eliminar el mercurio, y no había una regulación en esa zona, estos eliminaban sus desechos al agua, a los ríos, ¿no? O de la misma fábrica, y los niños empezaron a presentar sintomatología de compromiso neurocognitivo con compromiso periférico neuromuscular, ¿no? Como pueden ver aquí, los niños nacían con problemas de retardo mental, trastornos neuromotores muy severos, que luego se exploró y se determinó que fue debido a esta eliminación inadecuada del mercurio. El cuadro clínico es básicamente agudo y puede causar, en casos agudos, con neuropatía óptica y polineuropatía.
Luego se puede asociar ataxia, trastornos del movimiento y cambios cognitivos. Si se da un tratamiento, en este caso los quelantes pueden ayudar a la excreción del mercurio. Vemos que entonces en el caso de, por ejemplo, plantas de producción de energía térmica, también lo vemos en los mismos termómetros de mercurio que hoy en día casi se está tendiendo a menor uso de ellos, o estas fábricas que utilizan el mercurio como material para separación de metales, entre otros, el oro, la plata, eliminan pues a los ríos, y tanto también dentro de la eliminación ambiental a través del aire, y estos finalmente van a precipitar en los ríos, donde los animales se contaminan, y estos animales pueden ser consumidos por los pobladores o las personas que viven cerca, y empezar una intoxicación crónica con mayor acentuación con el paso de la cantidad de consumo. Entonces, los síntomas les llaman también de la SOE, pueden ser cialorrea, dificultad para retener la saliva en la boca, problemas visuales, estomatitis, encías azuladas, insomnio, eretismo, pérdida prematura de los dientes y sensación de alargamiento de los mismos, irritabilidad y angustia. Entonces, básicamente se va a asociar a cambios conductuales, cambios conductuales.